¿Estamos listos? Dice el Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Así vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias al Señor, y como la vez pasada, después del segundo canto puede pasar a depositar su ofrenda y sus diezmos, y después estaremos orando. Amén. Amado Padre, te damos gracias, mi Señor, porque nos has permitido llegar a tu casa, Señor, para alabar y exaltar tu santo nombre, mi Dios. Te pido en esta hora, Señor, que si hay algún hermano que aún venga en camino, Señor, que lo traigas con bien, Señor, con ese gozo, preparado, Señor, para adorar y exaltar tu nombre, Señor, y a escuchar de tu palabra, mi Dios bendito. Sé tú, mi Dios, glorificado y exaltado en todo lo que hagamos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
gloriosa manera que me salvaste, oh, glorioso día, gloriosa manera que me salvaste, oh, glorioso día, gloriosa manera que me salvaste, oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, dígaselo fuerte, Jesús. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, más seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió, siempre me cambió. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
el nombre de Cristo. Así tú así dile, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, Señor. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más dile, tu nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Simplemente las voces, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Él es el único digno, amén, de ser exaltado y de ser alabado, el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, quien fue el que tuvo la idea de enviar a su Hijo para morir por nosotros los pecadores, amén, y el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda cada día a seguir adelante, amén. Así que por eso adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Así, hermanos, vamos a dar gracias por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, mi Dios, de poder acercarnos delante de tu trono, Señor, para poder adorar y alabar tu santo nombre, mi Dios. Gracias, oh Señor, porque también nos has permitido, Señor, tener un trabajo, Padre, para sustentar nuestros hogares, nuestras familias, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y en agradecimiento, Padre, traemos lo que te pertenece, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, con gozo y con alegría, Señor, que son para tu casa, Señor. Tú sabes, mi Dios, en qué se van a utilizar, Señor. Bendice, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que no tienen trabajo en estos días, Señor. Bendice a cada uno de ellos, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, así pasamos a nuestro hermano que trae la palabra el día de hoy. ¿Por qué no le da una sonrisa al que está al lado suyo, hermanos, en esta noche? Amén. Sabe que es una bendición, hermanos, estar aquí en esta noche. Hoy que estoy trabajando pues solo, hermanos, en la oficina, no hay nadie ahí en la oficina. Sabe que cuando hoy que está uno trabajando ahí solo, cómo me da gusto, hermano, verlos, venir y verlos a todos ustedes. Porque estamos solo todo el día y ver, ahorita decía la hermana, estar aquí es una bendición. Porque podemos estar juntos, adorar al Señor todos juntos, exaltar su nombre y también a escudriñar la Escritura. Amén. Entonces le voy a pedir que abra la Biblia, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13. Del 13 en adelante vamos a estar leyendo ahí. Gloria al Señor, hermanos.
Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 13, hermanos. Ahí vamos a comenzar en esta noche. Dice la palabra de Dios: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegando a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga le mandaron decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación al pueblo, hablad. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Vamos a estar viendo un poquito más allá, pero hasta ahí vamos a leer. Y vamos a orar en esta noche para poner esto en la mano del Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Padre. Gracias por tu amor, misericordia. Gracias por tu palabra, Padre, que podemos escudriñarla, Señor. Te pido que en esta noche, Señor, seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, que sea tu palabra, Señor, puesta delante de nosotros en esta noche, Padre. Me pongo delante de ti de igual forma, Señor, para que tú seas obrando, Señor, en esta noche por medio de tu palabra, y que sobre todo, Señor, lo que hagamos aquí, que tú seas exaltado, Padre, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, tome su asiento en esta tarde, noche. Ya vamos a comenzar en esta noche el primer mensaje, el primer sermón de Pablo. Recordemos que aquí en adelante ya no va a ser Saulo, ahora va a ser ¿cómo? Pablo, amén. Entonces, el libro de los Hechos habla de lo que los apóstoles hicieron, hermanos. Lucas está narrando la historia de lo que los apóstoles hicieron, no necesariamente de lo que ellos creyeron, porque ellos obviamente ya habían estado con Jesús, ellos creían en Jesús, creían en su Salvador, pero el libro de los Hechos es un libro de hacer, amén. A veces nosotros tal vez hablamos tanto o hablamos mucho y no hacemos nada. Pero el libro de los Hechos se trata de hacer algo y lo vamos a ver a lo largo ya lo hemos estado viendo de hecho con Pedro. Hoy vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando de Pablo, hermanos. Amén. Entonces vamos a ver algo interesante, cómo se va desarrollando esta historia que Lucas está diciendo acerca de cómo es que el evangelio se va expandiendo, se va llevando más allá, hermano, de Jerusalén, de Samaria. Entonces, debido a que Bernabé había nacido en este lugar de Chipre, en la isla de Chipre, ya lo vimos la semana pasada, estos hermanos viajan primero a esa isla, pero cuando ya hacen este recorrido hasta la parte oeste, de hecho, ellos salen, hermanos, de una ciudad llamada Antioquía, amén. Dice la palabra que Pablo junto a Bernabé y Juan Marcos salen de Antioquía, caminan o salen hasta al puerto de Seleucia, y ahí es donde ellos, hermanos, se embarcan, ahí es donde ellos agarran ahora sí que el avión, no era el avión, ¿verdad? Pero de ahí salen de Seleucia, salen a Salamín, hermanos. Ellos llegan a esa isla de Chipre y empiezan a predicar, empiezan a enseñar la palabra de Dios en las sinagogas. De ahí se van por la orilla, hermanos, de esta isla de Chipre, por la parte de abajo, y llegan a Pafos, y fue donde estuvimos la semana pasada, este lugar, un lugar donde adoraban a una diosa llamada Venus, bueno, así le llamaban los romanos. Amén. Entonces en Pafos es donde este hombre Limas, un mago, un falso profeta, quiere impedir que el procónsul de ese lugar, hermanos, escuche o acepte la palabra de Dios. Entonces ahí es donde Pablo lo reprende y habla con él y todo esto. Y nos dimos cuenta que el procónsul aceptó el evangelio en ese lugar, y después, no hace mucho tiempo, sacaron la arqueología, algo escrito con el nombre de este procónsul, y se dieron cuenta que había sido cristiano juntamente con su familia. Entonces Pablo y sus compañeros, hermanos, llegan a Pafos, en esta isla de Chipre. De ahí salen a Perge, un puerto que estaba en el área de Panfilia, hermanos, y ya había cristianos ahí. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos van a Panfilia, a este puerto de Perge, donde está Panfilia, y de ahí salen a Antioquía de Pisidia, que es ya parte de Galacia.
Ya más adelante estaremos viendo cómo es que Pablo va fundando cada iglesia en diferentes lugares, hermanos. Amén. Entonces, vamos ahí a partir y vamos a ver la llegada de ahí. Veamos, vaya conmigo al capítulo 3, hermanos. Dice, Pablo y sus compañeros zarparon o navegaron de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé y Marcos, hermanos, dejan Pafos en Chipre, en esta isla que estaba ahí. Era más o menos esta isla, era más o menos como la isla de Puerto Rico en cuanto a lo que medía esta isla. Entonces ellos van de ahí, navegan hacia el noroeste de Asia Menor. Ellos se dirigieron a Perge, que ya lo vimos ahí donde estaba esta ciudad, una ciudad importante, era una provincia costera de ahí, de este lugar de Panfilia. Sin embargo, Pablo y sus compañeros, o sea, Bernabé y Marcos, probablemente sabían que algunos judíos, hermanos, habían oído el sermón de Pedro en Jerusalén y habían traído el evangelio a esa provincia. Si va conmigo a Hechos 2:8, dice, ¿cómo es que cada uno, recuerdan, aquí ya estamos, hermanos, recuerdan cuando viene esto del Pentecostés y empiezan a hablar en diferentes idiomas, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, ¿y de dónde más dice ahí? Panfilia. Panfilia es donde está Perge, es donde están, a donde van estos hombres. Amén. Dice, Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Entonces vemos el gran impacto, hermanos, que se lleva a cabo después del Pentecostés. No solamente en Jerusalén, sino se riega la noticia, se expande, hermanos, la noticia de que algo sucedió en Jerusalén. Entonces ya había ahí personas que habían escuchado el mensaje de Pedro ahí en Jerusalén. Entonces dice que llegan a Perge, ahí en el área de Panfilia, pero Juan Marcos se aparta de ellos. ¿Y qué hace este muchacho? Se regresa a Jerusalén. Pero ¿por qué abandonó Juan Marcos, hermanos, a sus amigos, a Pablo y a Bernabé ahí? Y él se regresa a Jerusalén. Amén. Tal vez simplemente añoraba a este hombre llegar a su casa. A lo mejor no le gustó que Pablo empieza ya a tomar el liderazgo. Antes era Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Marcos era también judío, hermano. Y probablemente no le gustaba, no le agradaba muy bien o lo incomodaba el hecho de que los gentiles se estaban convirtiendo, estaban aceptando el evangelio. Otra posibilidad es que tal vez tuvo miedo, ¿verdad? Conforme al grupo avanzaba, ese tramo entre Perge, hermanos, y Antioquía de Pisidia era un área montañosa, difícil. Aquellos que han estado, que han ido a montañas, que se han metido a lo más profundo de la montaña, saben que hay mucho peligro. Tal vez fue eso, ¿verdad? Tal vez decía, bueno, yo pensé que venir con ellos y irme de misionero, tal vez yo pensaba que era bien suave. Pensé que a lo mejor me iban a dar de comer, ¿verdad? Que me iban a tratar muy bien. Pero más adelante vamos a ver qué le pasó a Pablo, hermanos. Sin embargo, hubo este problema, y al ver esto, Juan Marcos decide alejarse del desafío. Cualquiera que haya sido su abandono, hermanos, a Pablo no le gustó nada esto, que se haya ido Juan Marcos, que los haya dejado, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar que está haciendo un proyecto alguien con otras personas y de repente ya no están? Vaya conmigo a Hechos 15, hermanos, 15:37, para leer. Dice, Bernabé quería llevar, esto ya es cuando se preparan para ir al segundo viaje. Bernabé quería llevar también con ellos ¿a quién? A Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar
consigo a quien los había desertado, ¿dónde? En Panfilia, amén, y no los había acompañado en la obra. Pablo dijo, no, espérate, pues si este ya nos abandonó una vez, ya nos dejó una vez, ya nos dejó solos allá, ya no lo vamos a llevar. Juan Marcos salió emocionado, hermanos, de todo esto, pero regresó desilusionado. Amén. ¿Cuántos de nosotros empezamos algo por emoción? Pero a la mitad del camino la veo muy difícil y ya como que mejor retrocedemos. Cuando estaba chico, antes de venirme acá a Estados Unidos, hermano, me decía mi abuelo, mi hijo quiere ganarse unos pesos, allá eran pesos, no eran centavos, hermano. Entonces, me dice, que, sí, claro que sí. Ok, dice, mañana se levanta temprano y se va con nosotros. Levanté, en mi mente estaban los pesos, hermano. Yo quería ganar dinero, pues, ¿verdad? Había que comprar coca y pan, y de repente un chile jalapeño por ahí, ¿verdad? Entonces, me fui con ellos en la mañana, con ellos y mis primos, y llegamos, y me dice, mijo, ¿va a arrancar usted el frijol? Todo este surco que está aquí lo va a arrancar. No, está bien. Y yo acá pensaba por el dinero, está bien, yo lento, bien emocionado estaba en la mañana, hermano. Y empiezo a arrancar el frijol. Y a medio surco, hermano, ya hasta me dolían las manos. Sentía que se me subían los dedos, que se me hinchaban los dedos y se me bajaban. Y a la mitad del camino le dije, ¿sabe qué, abuelito? Yo no puedo, estoy muy chiquito para esto, hablarle a mis primos, yo no lo voy a hacer. No quiero dinero, sí quiero dinero, le digo, pero no quiero hacer esto. Estaba muy difícil. Ya después, pues, me fui acostumbrando ya por otras situaciones, por otras cosas que pasaron ahí, pero el primer día, el primer trabajo, hermanos, no me gustó. Y menos arrancar frijol, porque era muy difícil. Amén. Bueno, aquellos que arrancan frijol y que lo arrancaron por años, hermanos, se darán cuenta que después salen unos callos. Amén. Pero ese día le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero hacer esto, estaba muy difícil. Empecé emocionado porque me iban a dar dinero y todo, de la mitad del surco ya no quise. Lo bueno, hermanos, fue que antes de llegar a la mitad del surco, fue el lonche. Y ahí me tocó, pues, comer elotes y gorditas que nos habían echado ahí en las brasas y todo. Pero después del lonche le digo, ay, nos debemos hablar, ya me voy. Ya me voy, ya no quiero eso. Pero al siguiente día me dijo, ¿sabe qué? Se va a acostumbrar, mijo. Ya al siguiente día hacía un poquito más de medio surco. Y ya después de algunos días, hermano, ya hacía todo el surco entero. Pero literalmente soñaba, cuando me levantaba, soñaba que los dedos se me hacían así todavía. Pero me quedé a la mitad. No terminé ese primer día. Entonces, Juan Marcos sale emocionado por todo lo que conllevaba andar ¿a quién no le hubiera gustado, hermano, andar con Bernabé y Pablo? Si estuvieran ellos aquí hoy, ¿cuántos de nosotros nos dicen, saben qué? Vámonos, la emoción nos vamos. Pero ya cuando probablemente veamos lo difícil que fue, lo difícil que es ir y llevar el evangelio a otras naciones, probablemente algunos de nosotros, a la mitad del camino, ahí nos quedamos. Una cosa, hermanos, es el te amo de la luna de miel y otra el te amo después de 30 años. Amén. Es fácil decir te amo en la luna de miel porque todo está ahí color de rosa. Pero después de 30 años, la sigue amando a su esposa, sigue amando a su esposo. Amén. Pregúntese eso. Entonces, más adelante, aunque Pablo dice, ¿saben qué? No quiero llevar a este muchacho ya nos falló, ya no quiero llevarlo. Más adelante, hermanos, Pablo va a escoger a Timoteo para ocuparse tal vez de su lugar en su segundo viaje, lo vamos a ver. Sin embargo, Marcos mostró ser digno nuevamente y con el tiempo Pablo lo aceptó y lo aprobó de nuevo. Dice, le escribe a Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráelo contigo, dice, porque me es útil en el ministerio. De hecho, Lucas y Marcos estuvieron con Pablo más adelante, hermanos. Entonces, hay obreros que hacen lo mismo que Juan Marcos. Y es triste cuando los ves iniciar algún ministerio con entusiasmo y con toda pasión que ellos sienten en ese momento, pero la mitad del camino, hermanos, abandonan su ministerio o abandonan en lo que Dios los ha puesto a trabajar. Y es duro, ¿sabe por qué? Porque está usted o no está dejando, hermanos, que la iglesia, que la obra del Señor crezca. Para la obra, porque esta persona ya no quiere seguir.
Pero también hay aquellos, hermanos, que aunque vean las pruebas, que aunque vengan lluvias, que aunque vengan ríos, se paran firmes y siguen firmes en lo que Dios les ha llamado a hacer. A.T. Robinson dijo acerca de Marcos: desertó en la crisis, pero su luz no se apagó por completo. Y ahí está lo importante, hermanos. Esto debería ser un estímulo para todos nosotros. Y a veces cuando tal vez nos dicen algo o no hicimos algo que tal vez, o no terminamos algo, hermanos, nos sentimos un poco frustrados porque no terminamos. Nos sentimos tal vez que ya no queremos seguir y pensamos quedarnos ahí a la mitad del camino. Pero ¿sabe qué? Aprendí yo de Marcos que aunque él se regresó, no quiso ir con Pablo y con Bernabé en ese momento, más adelante él fue útil para el ministerio de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé siguen el viaje y salen de Perge hacia un lugar llamado Antioquía. Vaya conmigo al versículo 14, hermanos. Versículo 14 del capítulo 13. Dice: mas ellos, saliendo de Perge, llegaron ¿a dónde? A Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Okay. Pero hermano, entonces salen de Antioquía y llegan a Antioquía. Vemos aquí dos Antioquías, ¿ok? Antioquía estaba en Siria, una estaba en Siria y la otra, hermanos, estaba en Pisidia, que estaba muy cerca o estaba en el área de Galacia. Entonces, en realidad esta Antioquía quedaba en esta área de Galacia. Esta Antioquía estaba en Asia Menor y de donde ellos salieron era la parte de Siria, al cual al igual que otras ciudades, hermanos, como Filipos y Corinto, Antioquía era una colonia romana. Y a Pablo le gustaba o visitaba estas ciudades, hermanos, porque estas ciudades estaban situadas en puntos importantes para que el ministerio se fuese expandiendo. Y vamos a ir viendo esto a través de todo el libro de los Hechos. Esos hombres llegan a Antioquía y en el día de reposo, dice la Biblia, o el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Amén. Recordemos que los rabinos o anteriormente los judíos enseñaban sentados, hermanos, ellos no enseñaban parados. Pero veamos qué sucedía en este servicio, qué pasaba en este servicio que se llevaban a cabo en las sinagogas. Número 1, se recitaba Deuteronomio 6:4, que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Ellos repetían esto a lo largo del día, hermanos. Después de recitar Deuteronomio, se hacían oraciones al Señor, luego se leía parte de la ley, parte de Génesis hasta Deuteronomio, había una lectura de los profetas que intentaba ilustrar la ley, hermanos, y trataba de alguna forma ilustrar o aplicar o dar ellos, los principales de la sinagoga, para que me entienda, decidían quién iba a dirigir el servicio. Ellos daban como un pensamiento, una exhortación. Y cada semana se elegía, hermanos, a una persona diferente para que dirigiera. Entonces, era una costumbre que el principal de la sinagoga invitara a rabinos visitantes, que en este caso son Pedro y Bernabé, para que hablaran. Entonces, estos hombres están ahí y vamos a ver algo interesante aquí. Versículo 15. Dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir a Pablo y a Bernabé: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo, hermanos, aprovechaba las sinagogas para hablar de las Escrituras y así llegar o poder hablarles de Jesús. Esta es la oportunidad que Pablo y Bernabé tuvieron para predicar en esta sinagoga. Después que se leen las Escrituras, se les invita a compartir, hermanos, una palabra de exhortación al pueblo. Dice el 16, Pablo se levantó, hizo con señal, y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad.
Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos listos en cualquier momento para dar una palabra de exhortación? Ya sea en un funeral, ya sea en una fiesta, hermanos, ya sea en un cumpleaños, ya sea en un partido de fútbol, pero ¿cuántos de nosotros estamos preparados realmente para dar una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, hermanos? ¿Alguien dice, tiene alguna palabra de ánimo? De hecho, todos deberíamos estar preparados para al menos dar una palabra, hermanos, de ánimo. Y es triste que hay personas que tienen 30, 40 años en el Evangelio y no saben o si son salvos o no. Pedro dice, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Dónde? En vuestros corazones. Dice, estando siempre que preparados. Pablo aprovecha, hermanos, la oportunidad que se le da para explicar las Escrituras, para explicar, y ahorita lo vamos a ver, si es que nos da tiempo, pero Pablo aprovecha esta oportunidad y va a empezar con la historia de Israel para así llegar a Jesucristo. Pero, ¿por qué se levantó Pablo? Bueno, Pablo, recordemos que dice aquí que se levantó cuando los judíos acostumbraban a sentarse. Pero Pablo se levanta, hermano, primeramente porque él estaba preparado. Recordemos que los apóstoles, ¿qué hacían? Ellos trataban, se metían en la palabra, en las Escrituras, para poder aplicarla, hermanos, a su tiempo, al tiempo que estaban viviendo ellos. No había el Nuevo Testamento, entonces ellos tenían que ir al Antiguo Testamento, a las Escrituras, lo que ellos tenían para poder aplicarlo. Estas personas estaban preparadas. De hecho, los apóstoles, hermanos, ponen a 7 personas que se encarguen de todo lo que estaba pasando ahí, para ellos meterse de lleno en la palabra de Dios y poder aplicarla en ese momento. Pero este hombre se levanta porque estaba preparado. Los apóstoles estaban preparados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente estamos preparados? ¿Y sabe cómo se lleva a esto? No es, hermanos, simplemente estando sentado. O no es, hermanos, simplemente tener 50 Biblias y tenerlas ahí todas, muchas con polvo. No es así. Es abrir la palabra de Dios, es agarrar una pluma, hermanos. Es leer la Biblia y entenderla. Leer el contexto que está en ella. Esto se hace por medio de discipulado, por medio de tomar notas, por medio de estudiar la Biblia, de escudriñar. La palabra escudriñar no dice nomás que la hojemos y que leamos un versículo o todo el capítulo. La palabra escudriñar quiere decir, hermanos, que se meta de lleno en cada palabra que está ahí para poder entender lo que está ahí, para poder entender el mensaje que Dios tiene para su pueblo. ¿Qué haría usted, hermanos? Si va a un lugar y le dicen, queremos que hables en esta tarde o en esta noche o en este día, lo que sea. ¿Qué haría usted si hay 1000 personas ahí? Y va el que dirige ahí y le dice, ¿sabe qué? Háblenos, denos una palabra, díganos cómo ser cristianos o por qué ser cristianos. ¿Qué diría usted? Interesante, ¿verdad? Entonces Lucas registró algunos sermones de Pablo en Hechos, hermanos. Y este es el primero de ellos que registra Lucas aquí. Y tal vez uno de los más completos que se han preservado a lo largo de lo que está hablando Lucas o de lo que está narrando Lucas aquí. Entonces el mensaje puede dividirse en 3 partes, hermanos. Se distinguen porque es donde usa la palabra varones. En la Biblia, en la Reina Valera parece que va a decir varones, o la palabra hombres. Vaya conmigo al versículo 16, hermanos. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, ¿qué dijo? Varones israelitas, amén. Y le estoy dando esto para ver cómo va dividiendo Pablo su mensaje. Vaya conmigo al versículo 26. ¿Qué más le dice ahí? Varones hermanos. Versículo 38, hermanos. ¿Sabed pues esto? Dice varones hermanos. Entonces, cada vez que usted vea en este capítulo la palabra varones, es porque Pablo está dando una división ahí. Amén. Primero habla de la esperanza, de la historia de Israel y la preparación para la venida del Mesías. Después él va a hablar del rechazo, de la crucifixión, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y por último va a dar una aplicación y va a haber una respuesta a todo lo que habla él.
Muy parecido, hermanos. Recordamos a Pedro, los mensajes, los sermones que daba Pedro. El sermón que dio o la defensa que hizo Esteban, ¿recuerdan? Muy parecido al de Pedro, al de Esteban. Sin embargo, todos hablan del mensaje de Jesús. Es lo más maravilloso que Pedro, Esteban, los apóstoles, Pablo, Bernabé, todos hablaban de Jesús, de su vida, de su rechazo, de su muerte, de su resurrección. Y de eso se trata todo el Evangelio. De eso se trata todo el mensaje, hermano, de la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, dio su vida por mí. Y que por causa de que Él diese su vida en la cruz, yo puedo tener vida eterna. Eso era lo que predicaban estos hombres. Comencemos o veamos esto, hermanos. La esperanza y la preparación para la venida del Mesías. Versículo 16. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombre de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Jesús siguió la costumbre de los maestros judíos de sentarse mientras enseñaba a la gente, hermanos. Pero aquí en Antioquía, Pablo lo hizo estando parado, levantándose, que esa era la manera que los griegos, los romanos lo hacían. Pero algo interesante que dice, Pablo les dice: hombres de Israel, dice, y ustedes los que temen a Dios. Había dos grupos ahí, los judíos nativos, y había también, hermanos, gentiles que se le llamaban prosélitos. Estos eran gentiles convertidos al judaísmo, que estaban ahí escuchando o listos para escuchar este sermón de Pablo, este sermón o este discurso de Pablo aquí, hermanos. Al igual que el de Esteban, comienza con un repaso de la historia de Israel, pero pone énfasis en el rey David, y así va a llegar él para hablar de Jesucristo. El mensaje ¿cuánto recordamos cuando Esteban, hermanos, es apedreado? ¿Quién estaba ahí? Saulo, ¿verdad? Que hoy es que estamos viendo, Pablo. Yo digo que él, a mi pensar, hermanos, a este hombre se le quedó tan penetrado este mensaje de Esteban que va a usar ciertos puntos o parte del bosquejo que dio Esteban aquí, comenzando con la historia de Israel. Dice el versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Pablo era un conocedor de la historia, hermanos. Aunque Lucas también era un historiador, pero Pablo conocía al pie de la letra la historia de Israel. Amén. ¿Cuántos conocemos los últimos 10 presidentes de nuestro país? No me diga nada, hermano. Pero este hombre sabía y entendía y sabía la historia de su pueblo, sabía la historia de este pueblo judío. Primero dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres para sacarlos de Egipto. Uno de los hechos más recalcados del Antiguo Testamento, hermanos, es que Dios escogió a Abraham y su descendencia para ser el pueblo de su pacto. Deuteronomio 10:15 dice: sin embargo, el Señor me agradó en tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Entonces fue Dios, hermanos, es el que escogió a este pueblo, no el hombre. Fue Dios quien hizo el pacto con ellos, no ellos con él. Pablo conocía esta parte, conocía las escrituras, era muy estudiado, entonces conocía la historia, hermano, de las escrituras, y va a empezar por ahí. No les estaba hablando, hermanos, de cualquier cosa que se le venía a la mente. No les estaba dando churros con salsa, con limón ahí. No, les está hablando algo que él conocía perfectamente, hermanos. Les estaba hablando que la palabra de Dios. Entonces el Señor no solamente los escogió a ellos, sino también los sacó de Egipto. En su eterna voluntad y propósito, Dios escogió a Israel, hermanos, cuando Israel aún no era. Pero algo interesante que Pablo sabía también aquí, que así como Dios había escogido a Israel, también Dios lo escogió a él.
Si vamos a Hechos 9:15, dice, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento que escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y en este momento Pablo está a punto, hermanos, de hacer exactamente lo que Jesucristo le dijo aquí en este versículo. Dios los escogió y los saca de Egipto con un propósito. Él los liberó con un propósito. ¿Se ha preguntado usted? Nos hemos preguntado, hermanos, ¿para qué Dios nos ha liberado a nosotros? Nos hemos preguntado, o siempre hay que preguntar no solo por qué Dios nos salvó, sino para qué Dios nos salvó. ¿Qué estamos haciendo ya que hemos sido salvos? ¿Para qué cree usted que Dios lo salvó? Todos nosotros tendríamos que, o tenemos que, hermanos, encontrar el por qué y para qué. Dios los sacó y los liberó con un propósito. Y ese propósito nos alcanzó hasta nosotros. Dice el versículo 18, y por un periodo como de 40 años los soportó, ¿dónde? En el desierto. ¿Cuántos años los soportó? 40 años. ¿Hasta cuándo el Señor, hermanos, nos va a soportar a nosotros? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo ¿qué? Amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué hizo? Los amó hasta el fin. Los soportó hasta el fin. Y nos va a soportar el Señor. No importa que la reguemos a veces, podemos venir delante de Él, hermanos, y decir, Señor, perdóname. Y el Señor sabe qué hace, nos va a perdonar. Muchas veces nosotros no nos soportamos ni a nosotros mismos, hermano. Pero debemos aprender a soportarnos a nosotros mismos para poder nosotros soportar también a los demás. Números 14:22 dice, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto, y no han querido obedecer mis órdenes. Lo soportó por 40 años, dicen otras versiones, que el pueblo de Israel lo pusieron a prueba por 10 veces. Toda la nación se quejaba. Decían, es que Dios nos sacó a morir en el desierto, ¿sí o no? No tenemos agua, no tenemos comida. Pero a pesar de las quejas, hermanos, ¿qué hizo Dios? Lo soportó. Por 40 años les dio alimento en forma de maná. Les suplió agua. Cuidó sus ropas, sus sandalias para que no se gastasen, para que no se gastara. Y los protegió, hermanos, de sus enemigos. Veló por su pueblo, ¿sabe cómo? Como un padre vela por su hijo. Por eso es que Dios, hermanos, nos soporta a nosotros y nosotros también tenemos que soportarnos unos a otros. Ese es el desafío. A tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tu compañero de trabajo, tu compañero de ministerio, a los hermanos que vienen a la iglesia, a este hermano que está hablando, o sea, yo, tiene que soportarme, hermano. I'm sorry. Y yo también tengo que soportarlos a ustedes. Amén. Entonces la pregunta es aquí, hermanos, ¿por cuánto tiempo está dispuesto a soportar a alguien que constantemente lo humilla, lo lastima o desobedece? Una gran pregunta, ¿verdad? Te la contesta en la casa, hermano. Pero le animo a que oremos por estas personas. Le animo a que oremos por ellas para cumplir nuestra misión. Que estemos orando por nuestra esposa. Esposas que oren por sus esposos, por sus hijos, por aquellos que nos rodean. Versículo 19. Después de destruir, dice, 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. ¿Quién destruyó estas naciones? Dios. Fue la mano de Dios que destruyó a estas naciones. Exactamente, ellos tenían que cruzar el desierto, ellos tenían que cruzar el Jordán y pelear, hermano, por lo que Dios había prometido. Muchas personas esperan que se den cosas sin hacer nada. Y no es así, tenemos que hacer algo.
tenemos que trabajar, y era lo que estaba haciendo en este momento Pablo, hermanos. Mucha gente dice, soy cristiano, pero ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Verdad? Otra pregunta, hermano, que se la puede contestar ahí en la casa. Los 450 años que habla aquí, hermanos, habla de los 400 años que están que estuvieron en Egipto, habla de los 40 años que estuvieron en el desierto, y alrededor de 7 a 10 años, hermano, donde Josué lidera al pueblo y realmente conquistan estos lugares. Versículo 20, y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Okay. Algo curioso aquí también, que Saúl era de la tribu de Benjamín, Pablo o Saulo era también de la tribu de Benjamín. Una nota interesante aquí a anotar. Pero Pablo está narrando la historia, hermanos, de Israel cronológicamente. A estos hombres le dan la oportunidad a Pablo y él se levanta y empieza a hablar. Versículo 22. Después de quitarlo, o sea, Saúl, dice, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a qué, a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a quién? A Israel, un Salvador. ¿Cuál es la última palabra que está ahí? Jesús. Pablo les está hablando con las Escrituras y va desenvolviendo su mensaje, su sermón, hasta llegar a quién? A Jesús. Cuando Saúl rechazó las instrucciones de Dios y se puso a sí mismo por rey, hermanos, Dios lo rechazó. La grandeza de Saúl se perdió, ¿sabe por qué? Por desobediente. Por tratar de agradar, ¿sabe a quién? A la gente, hermanos. Y ahí está el gran problema a veces, que por tratar de agradar a la gente, no agradamos a Dios. Y ahí está un gran problema. Big problem. Big problem. Pero ahora de repente levanta un rey llamado como David. David, hermanos, un cantor, fue llamado patriarca, profeta, rey. Y pudo construirse un nombre desde la soledad de su pastoreo con las ovejas. Supo pelear su liderazgo, hermano. Este hombre no dijo, no, pues vayan ustedes a pelear, yo aquí me quedo a ver cómo le hago, me quedo aquí comiendo uvas y así. No, él se levantaba, él dirigía. Él no llegó a ser el rey de Israel sentado, hermanos, tocando el arpa. Él iba a las batallas, él instruía a su ejército, él peleaba las batallas con su ejército. Se equivocó, sí, pero se levantó y siguió adelante. ¿Sabe por qué? Porque pidió perdón a Dios. Nos podemos caer muchas veces, pero hermano, tenemos alguien que nos levanta. Tenemos alguien que no importa que caigamos, el Señor nos levanta, hermanos, y restaura nuestros corazones. Él reconoció su pecado, pidió perdón a Dios y siguió su trabajo. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos pasa algo, o cuando nos pasa algo, hermanos, y después estamos ahí con sentimiento de culpa, verdad? Ay, no, es que, ¿qué le pasa? No, ¿sabe qué, hermano? Estoy muy mal. ¿Por qué? No, hermano, es que pequé. Y no, ya tengo 3 años, hermano, de eso y me siento todavía mal. Hermano, come on, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Deje que el Señor lo restaure. Eso fue lo que hizo David. El propósito de la elección no solo era construir un reino y fortalecer a Israel, hermanos, era darnos un Salvador. Y de David, ¿sabe qué? Viene ese Salvador. Este es el punto principal de Pablo, para el cual en su introducción, hermanos, solo preparó el camino para hablar de Jesús. Todo tenía un propósito. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso era lo que predicaban estas personas. Versículo 24. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene detrás de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies.
Juan el Bautista, hermanos, había proclamado antes la venida del Señor y daba un bautismo de arrepentimiento. Juan había declarado, yo no soy el Mesías, yo no soy aquel que ustedes esperan, viene detrás de mí. Y vamos a ver cómo Pablo en su mensaje va a empezar a hablar de cómo es que el pueblo judío despreció a Jesús. Va a empezar a hablar de Jesucristo. Para concluir con esto, hermanos, a pesar de que un amigo se aleje o nos abandone, como lo hizo Juan Marcos aquí, Pablo, ¿qué hizo? No se quedó ahí, no, pues ya se fue Juan Marcos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bernabé. Ya mejor nos seguimos, somos nomás dos, mejor nos quedamos aquí, ¿ya para qué? ¿Quién nos va a ayudar ahora? ¿Quién va a ser nuestro ayudante? ¿Quién va a darle al barco cuando vayamos a diferentes lugares? A pesar de que un amigo se alejó, los abandonó, Pablo, hermanos, siguió adelante, porque él sabía cuál era el mandato de Jesús para él. Hay personas que dicen, bueno, es que el hermano no va a la iglesia, por eso yo no voy, hermano. No, mejor que lo haga él, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si usted tiene esa actitud, hermanos, pregúntese, ¿estoy realmente sirviendo al Señor? No, es que el otro no vino a ayudar. Pues qué bueno, hermano, así tiene más trabajo, dele gloria a Dios. A veces me han preguntado, hermano, usted, no voy a decir nada, pero hermanos, si me dice René, toca el piano, tú vas a tocar el piano. Si me dice René, toca el bajo, voy a tocar el bajo. Si me dice Alfonso, toca las cosas aquellas, las congas y todo, voy y toco las congas, hermano. Aunque no sé tocarlas, le voy a decir, ¿sabe qué? Mejor no las toco porque no sé tocarlas. Pero lo que yo hago, o más bien lo que hacemos, no lo hacemos para el hombre. Lo que hacemos, hermanos, lo que estamos haciendo es para la honra y gloria del Señor. A pesar de la oposición, Pablo siguió haciendo su deber, él no se paró. Y gloria a Dios que siguió Pablo, hermanos, haciendo ese deber. ¿Sabe por qué? Y lo he repetido varias veces, porque así ha llegado el evangelio a nosotros. Número 2, ¿qué le impide cumplir con su deber? Deme una razón por la cual usted no está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. No existen razones, hermano, si realmente conocemos a Dios. El enfoque de Pablo era proclamar a Cristo como Salvador. Este es nuestro desafío hoy en día también, hermanos, en esta vida. Proclamar a Cristo Jesús como Salvador. Ese es el único propósito por el cual estamos aquí. Pero para que la gente lo pueda conocer bien a Él, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que conocerle primeramente bien a Él. Esto es lo que predica. Más adelante vamos a ver, hermanos, cómo Pablo va desarrollando el mensaje. Pero algo interesante, que él comienza con la historia de Israel. Pasa por David y llega a Jesús. A él le dan la oportunidad que hable. Él va a hablar de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos.